recibido. Tu palabra dice que el que cree en los profetas de Dios serán prosperados. Y esta palabra la hemos estado desmenuzando en nuestro espíritu, creyéndola, entendiéndola, porque queremos verla. Diga: Señor, yo quiero ver esta palabra en mi vida. Dígale: yo te estoy conociendo a ti. Señor, yo necesito ser fuerte en ti y yo necesito hacer proezas en ti. Este año es un año donde lo imposible se hará posible. Este año, Señor, es el año donde lo que no habíamos alcanzado en años, lo vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Seguimos creyendo, insistiendo, Señor, en tus promesas, en tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor, cerrando este mes de enero en bendición y creyendo que el mes de febrero será un mes de proezas divinas. Nos alcanzarán la fe y las promesas que creemos hoy, mañana las veremos con nuestros ojos, porque no es por vista, sino por fe que caminamos. Te damos gracias por este momento, tu presencia. Creemos, Señor, una vez más que tú tienes una palabra para nosotros que nos edifique, que nos levanta y que nos consuela. En Cristo Jesús la gloria es tuya, y la iglesia dice: amén. Dele aplausos al Señor en esta noche. Amén. Daniel 11:32. Yo estoy, ayer estuve, no he dicho, no, el 5 de diciembre pasado estaba en la operación apenitas, ¿no? Estaba con ese dolor intenso cuando me llamó el apóstol de allá de Cúcuta, que habían terminado la reunión, y me llamó y me dijo: ¿cómo está? Yo le dije: pues aquí en el proceso. Acá hicimos una votación, y yo le dije: ¿y eso? Votamos para que usted ahora sea el supervisor de el Valle, Cauca y Nariño. Y yo, ¿verdad? Lo último que quería saber yo era de cargos, ¿no? Pero Dios sabe para qué lo tiene a uno. Entonces, usted conmigo estamos a cargo de 17 iglesias, ¿oyó? O sea que necesito que oren mucho por nosotros, el equipo. Ayer estuve en Cali con la parte del Valle, las iglesias del Centro Cristiano de allá de Cali, y les hablaba: es necesario honrar la palabra que hemos recibido de nuestro pastor, la palabra profética que hemos recibido. ¿Se acuerda Daniel 11:32? Dice: por eso yo me la he aprendido y donde quiera que vaya la sigo declarando, porque tiene mucho poder. ¿Qué dice la parte B de Daniel 11:32? Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y en esta versión dice: y actuará. En la versión Reina Valera Gómez dice: y harán proezas. ¿Qué harán? Proezas, ¿no? Y el martes que estuvimos en la fiesta de los grupos bíblicos, hablamos del contexto donde fue históricamente soltada esta palabra para aplicarla a nuestro tiempo. Hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros nos centremos en un concepto que es muy importante para nosotros los creyentes. La pregunta en este texto del día de hoy es: ¿a quién es dirigida esta palabra profética o esta promesa? ¿Quiénes son los destinatarios de esta promesa? Respuesta: se me fueron. Eso, ¿el concepto cuál es? El pueblo de Dios. Diga conmigo: el pueblo de Dios. Y eso es clave tenerlo en mente. El pueblo de Dios. No cualquiera es el destinatario de las promesas de Dios. En este caso, el principio que nos dice aquí la Escritura es que el destinatario de la promesa o de la palabra profética es el pueblo de Dios. Por eso dice: el pueblo que conoce a su Dios. Ese se va a hacer fuerte y va a hacer proezas. A él, cierto, es que se le resalta, y a él, pueblo, es que es dirigida esta palabra.
Y nosotros debemos de saber que el pueblo de Dios tiene unas características. El pueblo de Dios tiene unos privilegios. ¿Qué privilegio ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Es un privilegio. El pueblo de Dios tiene ventajas sobre los demás. Usted estando aquí, déjeme decirle, por estar en la presencia de Dios y al recibir su palabra, usted tiene ventajas sobre los demás. Los demás que no vinieron, los demás que de pronto por X o Y razón, o los que no quieren tener en cuenta a Dios, el pueblo de Dios tiene ventajas sobre ellos. Eso significa un privilegio. Un privilegio significa que tiene una ventaja especial, tiene un permiso especial y tiene una atención especial. El pueblo de Dios tiene la atención especial de Dios, el permiso especial de Dios y tiene también las ventajas que vienen de Dios. Ese es el privilegio de Dios. Amén. Y hay un texto que es muy conocido para nosotros, ¿no? Los que ya hemos caminado en el Señor. Y el Espíritu de Dios quiere que otra vez tomemos esta palabra que tiene que ver justamente con la identificación y las características del pueblo de Dios. Dos objetivos. Uno, revisar y reconfirmar que usted hace parte del pueblo de Dios. Dos, que si usted es pueblo de Dios, usted tiene que vivir privilegios en esta tierra que viene de la mano de Dios. Tiene derecho legal. Amén. Entonces, recordemos lo que dice el apóstol Pedro en este texto, que es muy conocido para nosotros, pero vamos una vez más a reforzar esta promesa que nos habla el profeta Daniel, que tiene mucha relación con lo que está escrito aquí. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Qué somos? Real sacerdocio. Nación santa. ¿Qué somos? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos, subraya esta frasecita porque aquí es donde también nos va a ayudar a traer luz, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Y el versículo 10 nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios ahora? Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, bendito sea el Señor, habéis alcanzado la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Por la misericordia de Dios, ahora somos el pueblo ¿de quién? De Dios. Entonces, este texto nos habla de una manera detallada las características y los privilegios del pueblo de Dios. Primero que todo, el texto nos habla de que una de las características y uno de los privilegios del pueblo de Dios es que es linaje escogido por Dios. Diga, soy linaje escogido. Es bueno resaltar esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que le da la base a usted de que en este año, en el nombre de Jesús, usted va a hacer proezas en Dios. Pero si verá por qué se lo digo. Linaje escogido. Dios decidió escogerte y no el hombre. Los que somos del pueblo de Dios fue una decisión de Dios. Esa decisión no depende de nosotros ni depende de ningún hombre. Esa decisión la tomó Dios en su oficina eterna un día. Tomó la decisión de que tu nombre, tu vida, fuera escogida para ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿eso a qué nos ayuda? Eso nos ayuda a entender de que si fue decisión de Dios, en mí no cabe el orgullo. En mí tiene que caber la humildad. ¿Sí? Si fue decisión de Dios, yo tengo que saber que fue también por pura gracia. Dios nos escogió por pura ¿qué? Por pura gracia. O sea que no nos lo merecíamos,
pero Dios nos escogió de medio de toda la gente que habita en Popayán, en el Colombia, en el mundo. Dios escogió a un pueblo por pura gracia. No se lo merecían, pero Él quiso y tomó la decisión de hacerlos parte de su pueblo para que tuviera privilegios, distinciones, ventajas a favor de su vida mientras camine aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Mientras yo camine aquí en la tierra voy a contar con los privilegios de Dios. Hasta que lleguemos a la eternidad tendremos muchísimos más privilegios inimaginables. Ahora, esta elección, esta escogencia es una escogencia eterna y no temporal. Esto nos ayuda a estar en paz. Si Dios elige a alguien, es para siempre. Dios no elige para un año, ¿sí? Dios no es como el director técnico de una selección que dice, a ver, cuántos están produciendo, cuántos están en su mejor momento, entonces los selecciono para que haga parte del equipo de Colombia. No, Dios al que elige lo selecciona para hoy y para siempre. Si Dios te eligió, tienes que saber que nada ni nadie puede quitarte esa escogencia que proviene de Dios, y oído depende de Dios y no de nosotros. Bendito el Señor por eso también, ¿no? Y además dice la palabra que somos linaje. La palabra linaje significa que somos descendientes, ¿sí? Descendemos de una línea generacional. En estos días, claro, con cierto cuidado, he estado viendo un programita de una historia que hubo hace en el siglo séptimo, octavo, cuando surgieron los famosos vikingos. Los vikingos, esta palabra significa los navegantes guerreros. Esta gente, hermanos, de una mentalidad de conquista seria. Son donde llegaban, conquistaban, parece al pueblo de Dios. Y viendo eso, entonces, comenzamos a preguntarnos, ¿qué se hicieron los descendientes de ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron los nórdicos? ¿No? Y cuando uno revisa también su ascendencia, o sea, sus generaciones, tal vez no hay mayor sorpresa, porque de pronto nuestros ascendientes vienen de un linaje poco conocido, poco famoso. Nadie hizo ninguna hazaña, nadie hizo ninguna proeza, nadie hizo. Nuestro linaje natural, o por lo menos el mío, yo no sé si su linaje de pronto, o sea, usted proviene de sangre azul, de sangre real, si usted proviene de pronto de una generación de duques, de marqueses, bueno, bendito Dios que esté aquí, no nos honra. Pero por lo general la mayoría pertenecemos a un linaje natural muy sencillo, muy humilde. Nosotros revisamos y provenimos tal vez de una ascendencia que trabajó en el campo, que tal vez hizo su vida en diferentes tareas sencillas, humildes. Ese es nuestro linaje natural. Pero cuando usted viene a ser parte del pueblo de Dios, sorpréndase. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:29, nos dice la palabra del Señor, y nosotros, dice, y si vosotros sois de, ¿cuántos son de Cristo aquí? Eso es lo importante, que usted sea de Cristo. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice que cuando usted es de Cristo, su linaje natural queda ahí. Valórelo, hónrelo. Si de pronto tiene un buen linaje. Ahora, si no tiene un buen linaje, y si usted lo que carga es un linaje de maldición, pues en Cristo se rompe todo linaje de maldición. ¿Y sabe qué hace ahora el pueblo de Dios? Entonces se incorpora en un nuevo linaje. Dice, y ese linaje es el linaje de Abraham. Dice, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Le doy otra palabra. Su linaje espiritual proviene del Padre de la fe. En otras palabras, espiritualmente Dios lo unió a usted y a mí en Cristo, y lo que hizo Abraham, Dios lo puede hacer contigo. Si Abraham fue un hombre de fe, su linaje también será un linaje de fe.
Si Abraham fue un hombre que conquistó tierra, su linaje también conquistará tierra. Que alguien me diga amén a eso. Si a Abraham se le dijo que él sería bendecido para bendecir a las naciones, entonces su linaje también será bendecido para bendecir las naciones. Que alguien me diga amén a eso. Si el Abraham fue un hombre que tuvo abundancia, su linaje tiene que cortar con todo linaje de ruina, de pobreza y de escasez, y tiene que reclamar su derecho de linaje, porque si en Abraham hubo abundancia, en su linaje también tiene que haber. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y eso es lo que dice Dios. Yo ya no pertenezco al linaje, aunque amo a papá y a mamá, aunque amo lógicamente a mis, de donde provengo, los honro, naturalmente casi no me sirve. En cambio, espiritualmente en Cristo soy linaje de Abraham, linaje escogido. O sea, la fe que corrió en Abraham corre dentro de mis venas. Wow. Y en las tuyas también. La bendición que corrió en la vida de Abraham en todas las áreas, en su vida espiritual, en su vida de familia, en su salud y en su vida económica, también corre por medio del linaje del pueblo de Dios. Tiene que destaparse ese linaje en nosotros. Amén. Segundo lugar, otra característica del pueblo de Dios es que no solamente el linaje escogido, sino que es real sacerdocio. ¿Qué somos? Me gusta eso, porque cuando habla de sacerdocio, está hablando de que los sacerdotes tienen acceso a la presencia de Dios. Todos. ¿Cuántos? Otra vez, ¿cuántos? Recordemos que hay que quitar esa falsa enseñanza católica de que en la religión católica solamente hay un sacerdote, el que se para al frente de ellos. En las escrituras y en la Sagrada Escritura la Biblia enseña que todo el pueblo de Dios es real sacerdocio. Eso dice la palabra de Dios. Sí, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todos, diga conmigo, todos. Otra vez diga, todo el pueblo de Dios somos sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el pueblo de Dios tiene acceso a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios espirituales a favor de nosotros y también a favor de otros. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Presentaban ofrendas o sacrificios espirituales, la oración, la alabanza, el ayuno. Entonces, todos somos llamados a eso, pero más que eso, somos real sacerdocio. Eso quiere decir que el pueblo de Dios gobierna con el rey en su reino. Wow. Usted y yo reinamos con Cristo Jesús. Usted y yo fuimos llamados a ser un sacerdocio que tiene acceso a la presencia de Dios, pero también es con realeza. Y la realeza es que tiene incorporado en él la capacidad de ver el reino de Cristo fluyendo en su vida y a través de su vida. Le doy una aplicación, ¿no? Para este caso ahora, 1 Corintios 6, mire lo que dice. Pregunta el apóstol Pablo a la iglesia y dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Él está diciendo, mire, cuando hay problemas y conflictos dentro de la iglesia, dentro de los matrimonios, hay conflictos. A ver, yo pregunto porque de pronto estoy en el auditorio equivocado. ¿Hay conflictos todavía en las parejas cristianas? ¿Hay conflictos todavía dentro de las familias cristianas? ¿Hay conflictos dentro de los miembros de una iglesia cristiana? ¿Cierto que sí? Entonces por eso viene la pregunta: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, un conflicto, una discusión, ir a juicio delante de los injustos? O sea, ¿buscan consejeros fuera de la iglesia para solucionar eso? En vez, dice, y no delante de los santos. Póngale bien cuidado a eso.
Y dice ahora el versículo siguiente: ¿o no sabéis que los santos, hablando del pueblo de Dios, han de juzgar al mundo? ¿Oído esto? Usted un día juzgará al mundo. Gracias por su amén, por su disposición. Le voy a dar otra aplicación. Dice: y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas más pequeñas? En otras palabras, va a llegar un tiempo donde el pueblo de Dios le va a tocar resolver los conflictos internacionales. Por eso yo por ahora no me meto tanto en las revoluciones que hay dentro de Colombia, dentro de las naciones. Yo oro y encargo eso a Dios, porque va a llegar un momento donde los hijos de Dios y el pueblo de Dios será colocado para solucionar los problemas mundiales. Y luego dice: como ustedes van a resolver los problemas mundiales, ¿por qué se sienten indignos en juzgar cosas más pequeñas de hogar, de familia, que son más sencillas? Luego dice la palabra: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quién? No me dejen solo, pero no se me vaya, porque yo vengo entusiasmado y lo veo con la cara a usted así, me desanima. ¿Qué dice ahí? ¿No sabéis que hemos de juzgar a quién? A los ángeles. No solamente vamos a resolver conflictos del mundo, sino que también vamos a resolver y vamos a juzgar a los ángeles. Y la pregunta es: si el pueblo de Dios, por el reinado de Cristo en su vida, tiene la capacidad de juzgar, de solucionar problemas con sabiduría de tipo internacional y de tipo angelical, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Tremendo eso. Un creyente que no logra resolver los conflictos de su propia vida está negando ser del pueblo de Dios. Un creyente que no está resolviendo los conflictos emocionales, mentales o matrimoniales o familiares que tiene en su casa está negando que es pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene un privilegio. El privilegio es que está cubierto para ser real sacerdocio. Una persona que tiene la capacidad de juzgar, de administrar, de dirigir, de solucionar conflictos. Tremendo eso. Y luego dice el versículo 4: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? En otras palabras, es incoherente que alguien que sea el pueblo de Dios busque consejería en una persona que no tiene a Dios. ¿Sí? Que nosotros sepamos de que si usted es real sacerdocio, en usted está la capacidad para solucionar conflictos. Ya tiene que irse viendo eso en nuestras vidas. Yo soy real sacerdocio. Y cuando hay un conflicto delante de mí, yo digo: Señor, dame la sabiduría del reino para resolver este conflicto. Dame la inteligencia del reino para resolver este conflicto, porque no puedo en mis propias fuerzas, pero yo pertenezco al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene unos privilegios. Y entre esos, tener la capacidad de solucionar conflictos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tercer lugar, porque tengo que aterrizar en algo. También el pueblo de Dios es una nación santa. ¿Qué es el pueblo de Dios? Una nación santa. Esa es la característica del pueblo de Dios. Y dice la Escritura que cuando un creyente, cuando una persona en el nuevo nacimiento, esta persona es apartada para Dios de la corrupción y la condenación del pecado. Una persona que se entrega a Cristo y nace de nuevo y Dios le da una nueva vida, desde ahí empieza una vida de santificación. Ser parte de una nación santa. Pregunta: ¿los creyentes somos imperfectos? ¿Los creyentes seguimos cometiendo pecados? Sí, Señor. Y con fuerza hay que decirlo. Seguimos. Hay pecados de pensamiento,
hay pecados involuntarios, hay pecados que cometemos, pero la palabra de Dios dice que somos una nación santa y que el Señor, al vernos a nosotros como su pueblo, tenemos un privilegio. El privilegio de la nación santa es que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Dios nos limpia del pecado y nos da el poder para vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo así. Cada año nuevo yo también coloco unos pecadillos míos que los que quiero vencer. Digo, Señor, este año ayúdame a vencer este pecado que en mi corazón todavía veo que está como vivo. Ayúdame a matarlo. ¿Y qué hago yo? Señor, soy pueblo de Dios. Y tu palabra dice que soy nación santa. Y si soy una nación santa, Señor, dame el poder santificador para quebrantar el poder de este pecado en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es lo lindo de la gente que trabaja así con Dios? De que juntamente venciendo al pecado, también vence la consecuencia de ese pecado. Ahora, cuando hablamos de que somos una nación santa se ve en todas las áreas de nuestra vida, como lo dice Levítico. Miren lo que dice Levítico en la palabra, dice, habló el Señor a Moisés. ¿Quién estaba hablando ahí? No. ¿Quién estaba hablando ahí? Le estaba hablando el Señor a un siervo de él, a Moisés, y dice, ¿qué le dijo? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, habla a todo el pueblo, háblale a todo el pueblo, a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, miren lo que dijo el Señor, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Tremenda esa palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la gente por lo general, ¿cierto? Espera solamente santidad de los líderes, que lógicamente tenemos que tenerla. Pero la santidad es un llamado para toda la congregación, para todo el pueblo de Dios. Debemos amar la santidad, debemos procurar la santidad. Ahora mire la santidad donde se ve. Y aquí empieza el Señor a aplicar la santidad a áreas de nuestra vida. ¿Cómo se aplica la santidad a una nación santa? Mire lo que dice el versículo 4. Dice la palabra, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Guardaréis. Firma. Yo el Señor vuestro Dios. El Señor le dice, miren, sean santos como yo soy santo. Y lo primero que deben ustedes demostrar en su santidad es un buen trato en la casa. Y más que todo, con su mamá y con su papá. Entonces la santidad, quitémonos esa religiosidad, hermanos, de que la gente lastimosamente la religión tradicional le metió ese cuento a la gente de que los santos son aquellas personas que les iluminan con una veladora, o el santo es el sumo pontífice. Eso es pura mentira. La palabra de Dios dice que el santo de los santos es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero luego el llamado a todos los hijos de Dios es que seamos santificados. ¿Y cómo se demuestra la santidad? Primero, una aplicación en la casa. ¿Sabe cómo se demuestra? Hijos santos van a honrar, temer a su mamá y a su papá. Los van a guardar. Entonces yo no puedo ser un santo cantando aquí en la casa y un patán en mi casa. No puedo hacer eso, porque es incoherente. La santidad es un estilo de vida. ¿Qué es la santidad? Un estilo de vida. Entonces, claro, estos días alguien me decía, ¿no?, que quería estar en la alabanza y tenía la mamá enferma por allá en un pueblo. Tenía la mamá enferma, la mamá ya tiene sus años y fuera de eso la mamá le estaba pidiendo a ella y al esposo que por favor se hicieran cargo de ella y de las tierras que ella trabajaba. Y entonces en la iglesia le propusieron dirigir la alabanza.
No, es que yo quiero es adorar a Dios, yo no quiero cuidar a mi mamá. Espere tantico, no ha entendido la palabra. Cuando un hijo cuida a su papá y cuida a su mamá, es más adoración que si estuviera cantando en una iglesia. Para Dios es así. Para Dios es así. Entonces yo le dije, no, tranquila hermana, cante allá en el pueblo. Pero si usted quiere darle adoración a Dios, cuide ahorita de su mamá que la necesita. Y además de eso, por ahí derecho, cuide su herencia porque es bendición del Señor. Dígame en algo. Es la verdad. Entonces aquí hay una aplicación de la santidad. Otra aplicación de la santidad. Miremos algunos textos nomás. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Firma? ¿Quién firma? Yo Jehová, ¿quién? Vuestro Dios. Está hablando el Señor ahí, hablando de la santidad desde el punto de vista ahora espiritual. Nosotros los creyentes, claro, nosotros tenemos que estar revisando nuestro corazón para nosotros no dejar meter ningún ídolo en nuestro corazón. Ningún ídolo. Esto no es solamente los ídolos, imágenes de estatuas. También hay ídolos espirituales. También hay ídolos en la mente. También hay ídolos. Una de las experiencias que pasé 6 meses atrás es que como me tenía comprimido el nervio, el disco de la columna, me causaba un dolor, pero ustedes no se imaginan. Sí, que hay veces yo le decía a mi esposa que por favor me dejara sola en la casa porque tenía que patalear y no me gustaba que me vieran tan descompuesto. Y el Espíritu Santo de Dios, claro, yo todos los días con ese dolor. Y un día me dijo, ojo, que no se te vaya a convertir el dolor en un ídolo. Y yo dije, ¿qué? Y dije, Señor, pues me está doliendo. Y dijo, no. Usted tiene que aprender a tomar las promesas de fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rompo toda idolatría al dolor. Y yo le dije, Señor, ¿cómo es? Digo, sí, porque la persona que se levanta desde por la mañana y lo único que tiene en su mente es el dolor, y pasan las horas y el dolor está ahí en su mente y no puede hacer nada por su dolor, está empezando a idolatrar el dolor. Y yo me levanté con esa voz del Señor y le dije, rompo toda idolatría y todo ambiente de ídolo, el dolor en mi vida, lo rompo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué comenzó a ocurrir? Comencé a vencer el dolor. ¿Sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo que eso le ayuda a usted a entender esto también. ¿Sí? Y ahí en adelante sigue hablando. Colóqueme por ejemplo el versículo 7 por decir algo. ¿Sí? El 8, el 9. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Versículo 10. Y no rebuscaréis tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Firma? ¿Quién firma ahí? Esto es un estilo de vida que Dios quiere en su pueblo. Es un estilo de vida diferente, por eso se llama santo. Tremendo, porque el Señor habla también hasta de nuestras labores. Dice que si usted tiene un terreno y usted tiene un cultivo y eso da fruto, sí, usted va y recoge la cosecha, pero deje alguito para los pobres. En ese entonces los extranjeros pasaban, ¿cierto? Pasaban con su trasteo y veían un campo. Entonces, por mandato de Dios, el extranjero podía entrar tranquilamente y tomar del fruto para satisfacer su necesidad física. Y el creyente en Dios tenía que dejarlo. Dígame en algo. Dios es un Dios compasivo, santo. Y Dios quería que su pueblo tratara también a la gente de una forma santa, diferente.
Y por eso es que dice la palabra, no vaya a rebuscar hasta el último limón y naranja y se lo vaya a llevar, porque la gente pobre necesita de su ayuda. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Mire, esa es la santidad de Dios. Esa es la santidad verdadera. La santidad práctica de Dios no es una santidad rara, es una santidad que práctica. No es una santidad mística de que y aquí somos santos. No, la santidad es algo práctico, es un estilo de vida, en la forma en que yo trato a mis padres, en la forma en que yo trato mi vida, la forma en que yo trato al pobre, al extranjero, muestra que soy una nación santa para Dios. ¿Qué vamos en el cuarto? Cuarto, también dice que la otra característica y privilegio del pueblo de Dios es que es un pueblo adquirido ¿por quién? Esa palabra adquirir significa comprado. Es obtener por un precio. Eso quiere decir que pertenece al Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Esto usted tiene que aprender a orarlo y tiene que aprender a decirlo. ¿Sí? Usted tiene que saber que diariamente hay una lucha para poseerlo a usted. El diablo quiere poseer tus pensamientos. El diablo quiere poseer tus sentimientos. El diablo, el mundo, quiere atraparte y quiere que tú seas del mundo, que le pertenezcas al mundo. ¿Sí? Entonces, el pecado te reclama también, dice, tú eres pertenencia mía. Y cuando el pecado, el diablo, el mundo, el infierno entero se levanta a reclamar sus derechos sobre ti, ahí tú tienes que decir, espérese un momentico, un alto, porque yo soy un pueblo adquirido por Dios. El Señor me compró y con un precio muy alto. La sangre de su Hijo fue derramada en la cruz y yo fui comprado. Por lo tanto, entonces yo no le puedo pertenecer ni al diablo, ni sus propósitos, ni al pecado, ni sus propósitos, ni al mundo, ni a sus propósitos. Le pertenezco a Dios y a sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que cuando usted cree esto, se convence de ello? Se rompen cadenas. Hay veces que la persona me dice, pastor, ore por mí para que me libere, que no esto. Y le digo, hay otras formas de liberar, y es creer lo que Dios dijo que nosotros somos. Y Dios dijo que nosotros fuimos pueblo adquirido por Él, comprado por Él, le pertenecemos a Él. Y cada vez que el enemigo quiera venir a reclamar algo de tu casa, y como pertenencia, tu matrimonio, tu salud, la bendición de Dios que te pertenece a ti, y él se la quiere robar, tú tienes que decir, diablo mentiroso, nosotros le pertenecemos al Señor, mi matrimonio le pertenece al Señor, mis hijos le pertenecen al Señor, nuestro destino le pertenece al Señor, nuestra salud le pertenece al Señor, nuestros recursos le pertenecen al Señor. Por lo tanto, suéltame y suelta mi casa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De esta forma usted ve, gloria a Dios, porque usted, claro, él es mentiroso y engañador y va a querer otra vez reclamarlo a uno. Ya no le pertenecemos a él, le pertenecemos a Cristo el Señor. ¿Sí? Y esta compra no fue una compra temporal. ¿Sí? No es como comprar un vestido, ¿no? Mientras está de moda, entonces uno compra un blazer o compra un blue jean, entonces mientras está de moda se lo coloca. No, la compra que hizo Dios contigo es una compra eterna. Tú le perteneces aquí a Dios y le pertenecerás para siempre la eternidad. Y de esa forma somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Quinto, mire cómo vamos avanzando. Quinto, el pueblo de Dios fue llamado de las tinieblas a la luz. ¿De dónde fue llamado el pueblo de Dios? De las tinieblas a la luz fue llamado. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que somos un pueblo iluminado.
Somos un pueblo iluminado, libres de la oscuridad. Levante su mano y diga: yo soy libre de la oscuridad. ¿Sí? Libre de la oscuridad intelectual para poder conocer la verdad de Dios. Hay veces que la gente viene y me dice: pastor, ¿qué será que yo no entiendo la Biblia? ¿Qué será que yo no entiendo? En estos días hablaba con alguien así, ¿no? Que de todos modos quería leer la Biblia y no la comprendía y no la entendía. Usted tiene que orar cuando vaya a leer la Biblia. Usted tiene que decir: en el nombre de Jesús se quita toda oscuridad de mi mente. Y en el nombre de Jesús viene la luz del Espíritu a mi mente. En el nombre de Jesús, diga eso. Y ahora sí empiece a leer la palabra. Y usted va a ver los tesoros que van a saltar a su corazón. Usted va a empezar a ver las maravillas de la ley de Dios. Usted va a empezar a ver cómo Dios le habla a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos ilumina la mente para entender la verdad. Y una vez que Dios nos da la luz para entender la verdad, también nos está dando el poder para vivirla en nuestra vida. El paquete es completo. Tremendo. Libres, porque las tinieblas siempre representan el dominio de Satanás. Diga conmigo: somos libres. Dígalo más fuerte, diga: somos libres de los dominios de Satanás. A eso se refiere que el pueblo de Dios fue llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y hay testimonios. Salmo 107 está hablando de los testimonios que Dios hacía. Mire, estos testimonios, dice el versículo: Dios, algunos moraban en tinieblas, vivían en tinieblas. Dice la escritura: y sombra de muerte además. Dice, y ahí en ese estado estaban aprisionados en aflicción y en hierro. Mire, tremenda esa expresión. Los hijos de Dios vamos a pasar pruebas, aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Una cosa es tener aflicción y otra cosa es estar aprisionado en aflicción. Cuando de pronto uno está pasando por momentos de prueba, uno tiene que saber que las pruebas hacen parte de la formación que Dios permite en nosotros. Pero otra cosa es cuando esa aflicción lo está aprisionando a uno. ¿Sabe de dónde viene eso? Ya no viene de Dios, ya viene de las tinieblas. Por eso hay veces la gente no discierne entre la prueba de Dios y el ataque de Satanás. Porque el ataque de Satanás aprisiona a la persona. ¿Sí? Dice la escritura: la aprisiona en aflicción y en hierros, lo encadena, lo esclaviza. Las pruebas de Dios no hacen eso. Las pruebas de Dios no hacen eso. Porque pertenece al dominio de Satanás. ¿Qué más dice? Dice la palabra: por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo ¿de quién? Del Altísimo. Cuando una persona está viviendo un aprisionamiento de una aflicción, tiene que revisar en qué momento fue rebelde a una palabra de Dios. En qué momento desechó un consejo de Dios. Y hay veces que hay personas que me piden consejo y yo con mucho gusto se la doy. Pero lo más curioso es que cuando uno da un consejo de parte de Dios y la gente no lo hace, y luego vienen y otra vez me piden consejería, yo le pregunto: ¿y ya obedeció el primer consejo que le di? Y me dicen: ay, pastor, pero es que mire, pero es que pero si no obedeció el primer consejo, no espere un segundo consejo de Dios. No lo espere. Más bien devuélvase de donde quedó y obedezca el primer consejo. Y cuando usted obedece el primer consejo, le abre el camino para que venga otra sabiduría de Dios para que usted siga adelante en su camino. Y sabe qué dice la escritura en el versículo 12: pero Dios es bueno. Dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Obra de las tinieblas. Cuando el trabajo que tú haces en tu labor,
en tu empresa, en tu oficio, en tu casa, está quebrantando tu corazón, no es de Dios. Tienes que ponerle cuidado, es una señal de un ataque maligno. El enemigo está reclamando el dominio sobre tu trabajo ahí. Está oscureciendo, dice la escritura, por eso Dios permite eso. Pero no es que venga de la mano de Dios, sino del dominio de las tinieblas. Y luego dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. Sigamos. Pero Dios es bueno. Dice, luego que clamaron al Señor en su angustia. Hermano, hay que buscar a Dios por las buenas o por las malas. Dice, y luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró. ¿Los libró de qué? Si ve, las aflicciones aprisionan. Te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Si hay alguien aún en tu casa y en tu familia que esté aprisionada por una aflicción, en el nombre de Jesús de Nazaret tomo esta palabra y la suelto sobre esa aflicción. Dice la escritura que tú clamas al Señor en tu angustia y el Señor te libera de todas las aflicciones. Se rompen las prisiones de aflicción, las cadenas de aflicción, se rompen las cadenas de aflicción y sales libre de ella en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Pero el texto no queda ahí. ¿Qué más dice? Los sacó de las tinieblas. Mire que Dios hace esto siempre. Es el trabajo de Dios. Dice, los sacó de las tinieblas y la sombra de muerte y rompió ¿qué? Sus prisiones. Por eso yo le animo que usted se arme con estas palabras que recibe de Dios. Ármese espiritualmente. Si alguien en su casa está en tinieblas y está en sombra de muerte espiritual, ármese con estas palabras y reclámelo. Su hijo, su hija que está en tinieblas, que no entiende el llamado de Dios, que no entiende la vida eterna, que no entiende la palabra de Dios, que no entiende quién es Jesucristo, ella tiene una tiniebla en su mente y reclama esta palabra: Señor, yo declaro que mi hijo y mi hija sale de las tinieblas. Y si no sale solamente ella, salen las tinieblas de su mente, de su corazón, se corren los velos de la sombra de muerte y se rompen sus prisiones. Yo le garantizo que usted hace eso y usted verá a sus hijos y a toda su familia rendidos a los pies de Cristo, adorando y siendo trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En este año lo veremos en el nombre de Jesús. Insistimos en ello. Y sexto, el pueblo de Dios, dice la escritura, tiene otra característica, otro privilegio, y es que fue llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fuimos llamados a anunciar ¿qué? Las virtudes. Esa palabra virtudes significan dos cosas. Mire qué misión, qué propósito tenemos los hijos de Dios. Nuestro propósito en esta tierra es dar testimonio de los atributos de Cristo. Cristo es bueno, Cristo es amoroso, Cristo es compasivo, Cristo es justo. A mí la gente viene y me llama porque saben, hay veces que uno maneja el tema espiritual y siempre le hacen la misma pregunta en algunos ambientes. Dice, si Dios es amor, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? Y si Dios es bueno, ¿por qué deja morir a los niños de hambre? Dios no deja morir a nadie de hambre. Tanto dice Dios que Él cuida de cada pajarito. Ahora en la recuperación me mandaron a caminar en superficies planas, entonces en la casa tengo y ahí hay unos árboles donde van los pajaritos y hacen nido. Y crecen unas semillitas y yo me quedaba viendo los pajaritos ahí. Comían semillas, hacían sus nidos. Y yo me quedaba pensando en lo que el mismo Jesús decía. Dice, yo cuido de todos los pajaritos que hay en el mundo. Ellos no pueden orar,
Ellos no pueden trabajar como trabaja el ser humano, pero sin embargo así Dios los cuida. Y luego Jesús le dijo a los discípulos: y si yo hago eso con los pajaritos, ¿cuánto más no lo haré con mi pueblo, con mis hijos? ¿Cuánto más no tendré cuidado de mis hijos, de mis hijas? ¿Cuánto más no les daré lo que necesitan? Ahí uno entiende, hermano, Dios es muy bueno, Dios es misericordioso. Si Dios no fuera amoroso, bondadoso y misericordioso, hermano, hace rato el planeta Tierra se hubiera borrado. Hace rato. La palabra de Dios dice una gran verdad: por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Porque Él ha tenido misericordia, ha soportado pecado tras pecado de generación en generación. Pero la misericordia del Señor un día tendrá un alto. La misericordia general, la común. Y ahí es donde ya vendrá y la gente va a conocer entonces que Dios no estaba lejos y Dios tomó en cuenta todo. Todo es todo. Pero las virtudes no solamente hablan de los atributos de Dios. ¿Sabe de qué habla? La palabra virtud también significa la capacidad de realizar actos poderosos. Fuimos llamados para anunciar, para publicar, para dar testimonio de que nuestro Dios tiene la capacidad de realizar actos poderosos, actos heroicos, y tiene la capacidad de hacer proezas. Y aquí es donde se une a la palabra profética. El pueblo de Dios que le conoce se esforzará y hará ¿qué? Proezas. ¿Sabe qué significa proeza? Proeza significa algo que va más allá de sus fuerzas. Proeza significa algo que es imposible de hacer. Proeza significa una hazaña. Usted, por ejemplo, le llama la atención. A mí me llama la atención los testimonios de superación. Por ahí leí, por ejemplo, de que una persona sin brazos, ¿no? Aprendió a hacer todo con sus pies. Esa persona se cepilla los dientes con sus pies, ¿sí? Maneja su tablet con los pies, conduce con sus pies. Fue la primera persona que sacó. Este es un ánimo para aquellos que quieren la licencia de conducción, ¿no? Sacó su licencia de conducir con sus pies. Bonito eso, ¿no? Entonces al hombre, ¿qué lo ponen? Como un ejemplo, como una hazaña, una proeza. Una persona que está imposibilitada, que tiene límites, no se dejó encerrar, sino que desarrolló, superó y logró hacer una proeza. A eso es que Dios te llama este año. Dios te llama a que tú tienes que convertirte en un testigo de una proeza de Dios. ¿Cómo me convierto? ¿Cómo voy a poder ya dar testimonio de la capacidad de Dios de realizar actos poderosos, heroicos y proezas si yo no lo vivo? Por eso yo te bendigo en esta noche. Vas a vivir una proeza y vas a hablar de ella. Vas a testificar de ella. ¿Sí? Un ejemplo de proezas, 2 de Samuel 23. Nos dice la palabra de Dios. En todo ese capítulo nos habla de un registro de proezas de los valientes de David, pero mire lo que dice está hablando de los valientes de David. Y después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado como los que se congregan aquí. Subraye esto: grande en proezas. Tú y yo no podemos testificar de las virtudes del Señor hasta que seamos testigos por experiencia de haber vivido una proeza. Y dice que era grande en proezas de Capsel. ¿Cuáles fueron las proezas? Se resumen en dos. Te bendigo en esta noche con estas proezas en el nombre de Jesús. Primera, dice: mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso
cuando estaba ¿qué? Cuando estaba ¿qué? Nevando. La proeza que hizo este tipo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Es de que él descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Imagínense el cuadro. Este es mucho guerrero, ¿no? Oído, para hacer proezas se necesita ser un guerrero, una guerrera de Dios. Eso no es para cualquiera. El tipo se metió. ¿De qué simboliza el león en la Biblia? ¿O a quién representa? No solamente a Cristo, ¿cierto? León de la tribu de Judá. Sino que, como lo dice el apóstol Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién qué devorar. Este bendito, oído a esto, derrotó al diablo en condiciones difíciles. Si usted toma nota, subraye eso, porque eso lo va a vivir usted en el nombre de Jesús. Derrotó al diablo en condiciones difíciles. Le ganó la batalla al diablo a pesar de las desventajas, a pesar de condiciones desfavorables. Usted y yo estamos en una batalla. Yo ahora acabé de vivir esta palabra. Yo estaba bien enfermo, estaba dopado, y Satanás me hablaba y me tiraba dardos. Yo estaba así, postrado muchas veces en la cama y no podía dormir. Y me atormentaban los demonios. Eso fue una experiencia tremenda la que viví en el mundo espiritual. Y me colocaban dudas, me colocaban aflicciones. Además de lo que estaba viviendo en mi cuerpo, me atacaban mis emociones, me atacaba mi mente, me atacaba mi futuro, me quería colocar miedo. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Ahí surgió una figura profética que Dios me regaló. ¿Sabe cuál fue? Un pajarito que está con su ala herida y está caído así. Él está así y él está mirando el árbol donde está su nido. Y en su nido están sus huevitos, están reventando, y hay un pajarito de él ya, un hijo de él, que está cantando. Pero por atrás del árbol está subiendo una serpiente que está subiendo rápidamente para devorar a sus polluelos. El pajarito está impotente y él está mirando la escena así, no puede volar, no puede ayudar, no puede ir a pelear. Está en condiciones difíciles, está en desventaja. Pero en ese momento la figura profética es que atrás del árbol viene un águila. Y esa águila viene y es un águila dorada que le gusta comer serpiente. Entonces el pajarito ve todo el panorama. Yo estoy viendo que la serpiente, que también representa al diablo, va a devorar mi nido, va a devorar a la gente que amo. Yo estoy inhabilitado, yo estoy enfermo, yo estoy herido. Pero aunque yo soy impotente, hay alguien que responde por mí, que es Cristo el potente. El águila representa el poder de Dios manifestado, y el águila vendrá. Y aunque tú no puedes, Él responde por ti. Él defiende lo tuyo, defiende tu nido, tu casa, defiende tus hijos. Cuando estamos pasando nuestros momentos más difíciles y en desventaja, vamos a ver una gran victoria y una proeza de parte de Dios. Ahí dice que derrotó a Satanás. Te bendigo en esta noche. No importa la dificultad y la desventaja que estés pasando, Dios está contigo y harás una proeza. De ahí derrotarás al enemigo. 2,
Mire lo que sucedió, versículo siguiente. También mató él a un egipcio. Subraya estas características: un hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Dice, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esa es una palabra de ciencia y de sabiduría para alguien. ¿Sí? ¿Oído a esto? Segunda proeza. Tú vas a ver esta proeza en tu vida en el nombre de Jesús. La proeza consiste en que él derrotó a hombres más grandes y mejor armados que él. Y eso es lo que le sucede muchas veces a nosotros los hijos de Dios. En el mundo que tú vives es un mundo competitivo. Y a ti te toca que competir también con gente que es más grande en conocimientos, que es más grande en conexiones, que es más grande en palancas y que están mejor armados que tú. Y hay veces tú estás esperando algo de Dios y de pronto ves que a tu alrededor alguien está calificando, un egipcio, uno del mundo, está calificando porque es más grande en conocimiento, más grande en contactos y tiene mejores títulos que tú. Y tú dices, y ahora entonces voy a quedar desprotegido. No, ahí es donde viene la proeza. Yo no sé si alguien está viviendo eso en su vida espiritual. Tal vez tú tienes que enfrentar a gigantes en el área donde tú te mueves y estás viendo que como que te están envolviendo, te están consumiendo y quieren como borrarte. Te tengo buenas noticias. Hay una proeza de Dios esperándote a ti. Y aunque otros sean más grandes en conocimiento, aunque otros tengan más grandes en conexión, aunque otros tengan más grandes en títulos, aunque estén mejores armados, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, Él es el más grande de todos. Y tienes que esperar una proeza en este año. Ese lugar, ese puesto, esa posición, ese negocio, esa empresa será tuya. Tú la alcanzarás. Tú derrotarás a los que compiten mal, a los que compiten con corrupción, a los que compiten con soborno. Los vas a vencer, porque tus armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y vas a vivir una proeza. Esa conquista será tuya en el nombre de Jesús. Que alguien me diga amén a esta palabra con un aplauso al Señor. ¿Cuándo lo creen? Cuando uno se está postulando a un trabajo, o cuando uno se está postulando a tener un proyecto. Yo ahorita estoy con un gran anhelo de un proyecto. Tengo varios proyectos que he estado trabajando por años y creo que Dios los puso en mi corazón. Y yo veo que hay gente más capaz que yo. Y yo veo que hay gente más inteligente que yo. Hay gente que tiene mayores títulos que yo y tiene mayores recursos financieros que yo. ¿Saben? Una de las experiencias que a todos nos arropa es la emisora. La emisora es una proeza de Dios. Cuando nosotros con mi esposa nos tocó que competir para quién ganaba la licencia y quién se ganaba la oportunidad de tener la emisora, nos tocó que competir con instituciones bien organizadas, bien apalancadas. Y nosotros nos veíamos como nos veíamos más pequeños y menos armados. Yo recuerdo eso. Yo decía, no, ¿y cómo le podemos ganar a esa? ¿Y cómo le podemos ganar a esa otra? Pero aquí es donde vienen las proezas. Cuando tú no puedes, Dios sí puede. Y yo le dije, Señor, y oramos con el equipo de trabajo. Y le dije, Señor, aquí va nuestro proyecto. Y nuestro proyecto está bendecido por ti. La obra de nuestras manos está bendecido por ti. Y que aunque otros
sean de gran estatura, y aunque tengan mejores armas, mejores recursos, mejor economía, Señor, en el nombre de Jesús descendemos contra ellos, Señor, con las armas espirituales que tú nos has dado, y arrebatamos esas armas en el nombre de Jesús y proclamamos que esa emisora es un instrumento para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted ya sabe el resto. Yo he tenido experiencias así. Ahorita mismo estoy pasando otra experiencia donde hay gente que tiene más títulos, tiene más dinero. Y digo, Señor, yo creo en proezas. Ellos no. Yo sí creo. Esa es mi ventaja. Que alguien me diga amén. Tu ventaja es que tú crees en Dios. Y si tú crees, vas a arrebatar lo que el enemigo quiere quitarte. Vas a tomar lo que el diablo quiere darle a sus hijos y a la gente del mundo. Pero si tú lo necesitas y ahí se va a cumplir un propósito de Dios, pelea, cree, porque hay proezas de Dios en este año para ti, para tu casa. Levántale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Colóquese en pie y oremos al Señor. El lenguaje es: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará ¿qué? Proezas. ¿Qué es una proeza? Es una maravilla. ¿Qué es una proeza? Es algo grande. Yo quiero que usted se anime a creer esta palabra y vea y sea testigo de Dios en esto. ¿En qué área usted necesita una proeza de Dios? Piense, porque desde hoy y a través de la radio se va a estar hablando de desatar las proezas para este nuevo año. ¿Cuál es una proeza? ¿Qué es lo que estás queriendo que es tan grande en este año que definitivamente necesita la intervención de Dios? Usted sabe, ¿sí? Usted sabe. Yo tengo las mías. Usted tiene las suyas. Pero aquí en este ambiente de fe, hermano, se ha desatado un espíritu de fe en la iglesia. Ahí es donde nosotros estamos en desventaja en muchas cosas. Hay veces uno ve que otros tienen, que es conocido el senador, que el diputado, que no sé qué, que no sé dónde, que el otro tiene más plata, que el otro usa el soborno, que el otro usa no sé qué. Y uno acá como hijo de Dios, ¿sabe cuál es el privilegio suyo? Que usted puede creerle a Dios. Ellos no le creen a Dios y están en desventaja. Y si tú le crees a Dios, entonces la victoria es tuya. Vencerás a la gente del mundo que venga con malas intenciones. Profetizo eso en este año 2019. Los que quieran quitarte contratos, los que quieran quitarte clientes de una forma corrupta, con sobornos, con trampas, tú vencerás y derrotarás en este año en el nombre de Jesús. Te bendigo con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Recíbala de parte del Señor, que Él está aquí. Padre, te damos gracias por esta noche, donde una vez más, Señor, nos ha reafirmado la promesa. La promesa para este año es que unidos a Dios haremos proezas. Esa es la promesa, Señor, que tú nos has dado. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Y desde ya, Señor, estamos proclamando que en el mes de febrero y en el resto del año 2019 tu pueblo verá proezas, porque somos tu pueblo. Levante su mano, dígalo en el nombre de Jesús. Diga: soy linaje escogido. Otra vez diga: soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Diga: soy nación santa. Diga: soy pueblo adquirido por Dios. Diga: fui llamado de las tinieblas a la luz admirable. Diga: y fui llamado a anunciar las virtudes de Dios.
Fui llamado a anunciar que mi Dios es bueno, amoroso, poderoso, misericordioso. Pero también fui llamado a anunciar que mi Dios hace proezas. Mi Dios tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias a favor de mi vida, de mi familia y de mi agenda de este nuevo año. Ahí donde usted está, recuerde la agenda que usted tal vez le puso al Señor para este nuevo año, los propósitos del nuevo año. Insista en la presencia de Dios. Insista. Ahí insístale al Señor. Dígale: ahora tengo más fe, Señor. Y yo sé que tú me escuchas. Dígale ahí: Señor, necesito una proeza en esta área. En el caso mío, con mi esposa, necesitamos una proeza institucional. Necesitamos una proeza, una maravilla, algo extraordinario, Señor, que desate la oportunidad para tener colegio propio, para tener terreno propio, para construir el colegio. Necesitamos proezas de Dios en la institución, en este nuevo año, Padre. Una proeza para levantar el instituto bíblico, una proeza para levantar el instituto musical, una proeza para levantar el instituto de familia. Necesitamos proezas en el nombre de Jesús. Y tú eres el Dios. Si tú nos llamaste a anunciar tus virtudes, es porque tú harás esas proezas en nosotros. Seremos testigos de las proezas de Dios. Ahí donde tú estás, declara la proeza de Dios en esa área donde tú la necesitas. Si es en la salvación de tu familia, si es en la conversión de tu familia, si es en la salud de un ser querido, Padre, yo desato en cada visitación a los enfermos de las clínicas, de los hospitales, de las cárceles, en las casas, proezas de salud, maravillas de sanidad. En el nombre de Jesús, en los grupos bíblicos, desato proezas de Dios a través de los testimonios de la palabra de Dios. Se mueve el poder que hace proezas divinas sobre cada equipo de trabajo, sobre cada participante de los grupos bíblicos. Señor, desato proezas en estos 10 días en la emisora Celestial Estéreo, en cada persona que traiga su semilla al proyecto de Dios. Desatamos proezas divinas, maravillas divinas, Padre. Lo que no habíamos sido capaces de hacer en años anteriores, en este año se desatan los recursos espirituales, los recursos legales, los recursos financieros para llevarlo a cabo. En el nombre de Jesús lo declaramos así. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Usted lo creyó de verdad? Bueno, yo quiero, si usted lo creyó, los próximos días tendrá que dar testimonio de que Dios hizo las proezas. Amén. Para seguir creyendo en ello.